Hola, mi nombre es Liliana Córdoba, estudiante de Regencia de Farmacia de la UNAD y esta materia es Biología Celular y Molecular. Mi docente es Gustavo Jaimes y el día de hoy el tema que voy a tratar es estructura y transporte en la célula. Para esto, entremos en contexto. Ahora vamos a identificar qué cosas pertenecen a esa estructura. Primero, lo que podemos ver de la conformación de esta estructura es que tiene una capa de fosfolípidos. Esa capa de fosfolípidos están tanto en la parte interna como en la parte externa. Podemos ver que esa capa fosfolipídica tiene dos partes, una cabeza que es hidrofílica y otra que son la cola que es hidrofóbica. ¿Hidrofóbica qué quiere decir? Que no quiere al agua. Identificando otras partes de la estructura, lo que podemos ver es esta estructura que es bastante grande, se llama proteína canal. La proteína canal sirve como medio de transporte. Y tenemos otra estructura que también es una proteína y está en la parte periférica, puede estar en la parte interna o la parte externa de la membrana celular y ella sirve como conector enzimático. Además, vamos a identificar la siguiente estructura que son los carbohidratos. Los carbohidratos es la cédula de identificación de la célula. Ella sabe qué es y qué no es la célula. Y seguimos entonces con otras estructuras que están en la parte interna, que como podemos ver, ya la señalamos, que es el citoesqueleto y algo que está en medio de la capa fosfolipídica que son el colesterol. Esta estructura es muy importante ambas porque le dan la estructura y la forma y la firmeza a la membrana celular. Ya habiendo identificado la estructura, vamos a ver cómo ella hace el transporte de las sustancias que necesita tanto ingresar a la célula como sacar de ella. Entonces vamos a hablar de qué tipo de transporte utiliza ella para lograr el fin. Lo primero es que vamos a ver que hay un transporte de moléculas de baja densidad y hay un transporte de moléculas de alta densidad o de alto peso molecular. Entonces, para este transporte de baja masa molecular hay dos tipos de transporte. Esos dos tipos de transportes son los siguientes, el transporte activo y el transporte pasivo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos transportes? Del que el transporte activo va a necesitar energía y el transporte pasivo no. Entonces vamos con la siguiente explicación. Cuando hablamos del transporte pasivo, hablamos de dos maneras que se puede formar. La primera es por difusión simple, cuando las moléculas son muy pequeñas y pueden atravesar fácilmente la bicapa fosfolipídica. Ya cuando la molécula no es tan pequeña, vamos a necesitar de nuestra proteína canal o nuestra proteína transporte. A esto le llamamos difusión facilitada. Y ahora vamos a hablar del transporte activo. El transporte activo es cuando requerimos de energía. Esta energía nos la da las moléculas de ATP y van en contra del gradiente. ¿Qué quiere decir de en contra del gradiente? Que va de la concentración más alta a la concentración más baja y por esto requiere de energía. Ahora vamos a hablar del otro transporte. Cuando vemos que el peso molecular es bastante grande y necesita ingresar cantidad de sustancia en proporciones muy grandes a la célula. Entonces, este transporte de alta masa molecular se da por medio de vesículas. Estas vesículas tienen tres nombres dependiendo de su función: endocitosis, exocitosis o transitosis. Entonces hablamos de la endocitosis. Endocitosis es cuando es de adentro, va de afuera hacia adentro. El prefijo endo significa hacia adentro. Vamos ahora con la exocitosis. Exocitosis significa que va hacia afuera. Y la transitosis que indica que va
a ir desde la parte exterior, va a transitar la célula y va a volver a la parte exterior. Este tipo de transporte lo llamamos transitosis. Bueno, con esto hemos concluido tanto el transporte como estructura de la membrana celular. Muchísimas gracias.